Buenos días, ¿cómo están todos? Es un verdadero gusto estar en este segundo día del curso de posgrado en reumatología, que este año, como les decía anteriormente, celebra su 26ª edición. Y vamos a comenzar un simposio de avances en reumatología que tiene la idea de que revisemos las principales patologías a las cuales nos vemos todos los días enfrentados los reumatólogos, internistas y la gente que maneja pacientes con enfermedades reumáticas. Hemos llamado a este curso Más allá de la pandemia, porque a pesar de que la pandemia nos ha ocupado un gran tiempo de nuestro pensamiento y acción durante el último año, todavía seguimos teniendo pacientes con todas las patologías tradicionales donde tenemos que estar mirando, actualizándonos y a donde han ocurrido muchos avances durante el último año. Para eso, en nuestra primera conferencia tenemos un invitado muy importante, un doctor, el doctor Manuel Ugarte. El doctor Manuel Ugarte Gil es de las nuevas generaciones de reumatólogos panamericanos, es del Perú, está en un hospital muy grande en Lima, Perú, el Guillermo Almenara Irigoyen, un hospital donde tiene un piso o varios, creo, de reumatología a su disposición, un servicio muy grande, de los más importantes de América Latina, y él se ha formado en los mejores centros. Podemos decir que es un lupólogo y que además tiene mucha experiencia con el tema que nos va a tratar el día de hoy. Así que, Manuel, es un verdadero gusto que estés con nosotros aquí en Barranquilla, así sea virtual. Esperamos que pronto pueda ser presencial, pero que compartas con nosotros y con el Caribe colombiano y el mundo la experiencia que tú tienes con el manejo de la nefritis lúpica. Bienvenidos al curso de reumatólogos en Caribe. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y muchísimas gracias a todo el comité por permitirme participar. Para mí es realmente un gusto estar acá con ustedes. Como mencionabas, voy a hablar de algunos avances en el manejo de nefritis lúpica. Sé que el tiempo es corto, así que en verdad trato de enfocarme en algunos puntos concretos. No tengo ningún conflicto de interés específico para esta charla, pero digamos la cohorte que coordino sí tiene algunos financiamientos institucionales de la Seguridad Social, de PANLAR y de la industria farmacéutica. ¿De qué les voy a hablar? Una introducción donde me interesa hablar de algunos factores de pronóstico, porque justamente van a tratar de definir a dónde queremos llegar con el manejo. El manejo inicial de nefritis proliferativas, manejo de nefritis refractarias y manejo de mantenimiento en nefritis proliferativas. Básicamente me concentro en proliferativas porque la 2 y la 5 en verdad tienen menos evidencia, entonces las conclusiones son menos sólidas. Y finalmente unas conclusiones breves. A manera de introducción, me interesa mencionar este artículo que salió publicado por parte de GLADEL el año pasado, hacia noviembre más o menos. Entonces, como podemos ver acá, tenemos algunos factores que se asociaron a daño renal temprano. La cohorte de GLADEL para este análisis tenía un seguimiento de casi 3 años, entonces realmente estamos hablando de un daño renal temprano. Entonces tenemos que el sexo masculino, la hipertensión y una mayor actividad renal se asociaron a mayor daño, y el uso antimaláricos protegía, así como niveles socioeconómicos más altos. Pero en particular me interesa resaltar este punto, la respuesta temprana al tratamiento. ¿Qué significa respuesta temprana al tratamiento? Aquellos pacientes que al año lograron una proteinuria de 800 miligramos. ¿Por qué me interesa esto? Porque históricamente siempre hemos definido respuesta renal como lograr 500 miligramos de proteinuria a los 6 meses o un año y tener el seguimiento limpio y no lograr creatinina. Pero, ¿de dónde sale 500 miligramos? En verdad no hay ningún estudio que pruebe que 500 es la mejor opción. Y más bien ya hay estudios que dicen que 700 u 800 serían las mejores opciones. Tanto en Brasil, en Europa, en un subanálisis del estudio de micofenolato contra ciclofosfamida. Y este estudio de GLADEL dicen que 700 u 800 serían los mejores puntos de corte. Para nosotros en GLADEL fue 800, pero digamos que debería estar en ese rango, entre 700 y 800. ¿Qué vamos a hablar de manejo? Entonces, el manejo inicial probablemente hay menos discusión. Todo paciente con nefritis proliferativa le vamos a dar corticoides con o sin metilprednisolona y le vamos a dar ciclofosfamida o micofenolato. Ahí es donde empieza la discusión. ¿Cuál dar y por qué? Y voy a tratar de justificar un poco por qué personalmente voy por micofenolato y cuál es la evidencia que sustenta micofenolato. Si bien es cierto, hay recomendaciones que dicen que debería ser micofenolato en población latinoamericana, es importante también recordar el tema de acceso.
Y ahí sí también es bueno ver que hay poblaciones en Latinoamérica que no tienen acceso a micofenolato por un tema de aseguramiento. Entonces, no siempre micofenolato es tan buena opción por ese lado. ¿Qué dice nuestra guía? ¿Qué dice la guía de Panlab? Primero, todo paciente con nefritis lúpica recibe glucocorticoides y antimaláricos. Recordar que antimaláricos siempre, mencioné hace un ratito que prevenía daño renal, entonces siempre en todo paciente con lupus, antimaláricos. Algún otro inmunosupresor. Y entonces, Panlar plantea ciclofosfamida, micofenolato o tacrolimus. ¿Por qué incluye tacrolimus? Porque hay evidencia sólida en población astática de tacrolimus. Hay ensayos clínicos, que también los voy a mencionar, que son aparentemente sólidos, pero lamentablemente tienen el problema de ser principalmente en población asiática. Por eso es que lo he dejado en la parte refractaria. Y para mantenimiento, micofenolato o satiprina, como vamos a ver más adelante. El, hay dos estudios que los voy a mencionar también en refractarios, que son sobre belimumab y voclosporina, que podrían un poco entrar a pelear esta posición en inducción, pero creo yo honestamente que deberían seguir en refractarios por un tiempo hasta evaluar en cómo nos va en la respuesta y cuál sería también el beneficio económico de utilizarlos, porque recordar que el tema también de costos en el manejo en poblaciones de bajos ingresos es importante. Entonces vamos primero al tema de glucocorticoides, que suele ser una pelea. Todos estamos de acuerdo en dar, pero no siempre sabemos cuánto dar. Entonces tenemos acá una comparación entre usar el pulso a dosis clásica de 1 gramo al día por 3 días o pulsos de dosis más bajas entre 250 y 500 miligramos al día por 3 días. Y vemos que en términos de eficacia, los pacientes en ambos grupos bajaron la actividad y bajaron a valores similares. En ambos grupos recibieron la misma cantidad de corticoide y los que recibieron dosis alta lograron bajar un poquito más rápido el corticoide, pero digamos que en eficacia fueron similares. Podrían decirme, bueno, el estudio es pequeño, son 30 pacientes por grupo, un poco menos, entonces podría ser que eso le faltó poder para encontrar diferencias en respuesta, pero sí tuvo diferencia en seguridad. Los que dimos dosis altas se infectaron más, en particular infecciones serias. 20 infecciones contra 9 infecciones. Entonces, si bien es cierto en eficacia son similares, en seguridad no. Deberíamos evaluar, de ser posible, cuando vayamos a usar pulsos, usar dosis bajas de no más de 500 miligramos al día por 3 días. Ya, entonces, la idea es cuánto de glucocorticoide oral vamos a dar. Entonces, cuando queremos dar glucocorticoide oral, tenemos este estudio que comparaba dosis altas de 1 miligramo por kilo por día contra dosis reducidas de medio miligramo por kilo por día. Y vemos que la respuesta a la semana 12 y 24, la respuesta completa de la dosis alta fue alrededor de 20%, y la respuesta de la dosis baja fue 13% a la semana 12 y 20% a la semana 24. En términos estadísticos fue similar la respuesta. Y la respuesta parcial, si bien es cierto, fue discretamente mayor en las dosis altas, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en eficacia, aparentemente sería similar dar glucocorticoides orales a dosis estándar de 1 miligramo por kilo o dar medio miligramo por kilo por día. Pero si vemos nuevamente los efectos adversos, podemos ver acá que tenemos que eventos adversos serios fueron algo más frecuentes en las dosis altas y en particular infecciones fueron algo más frecuentes en las dosis altas. ¿Y esto por qué? Porque le damos corticoide a dosis más alta por un tiempo mayor, porque no solamente empezamos con más dosis, sino que demoramos en bajar. La línea punteada inicial es la dosis oral y esta línea, digamos, bien definida es porque se incluye el pulso que recibieron. Entonces vemos que recibieron más o menos el mismo pulso, pero el descenso fue más rápido en la dosis más baja porque justamente son dosis un poco más fáciles de bajar. Entonces, hasta aquí diríamos que deberíamos dar dosis baja por un ensayo clínico. Y además tenemos esta comparación de dos cohortes, que son la cohorte de Crucis y la cohorte de Bordeaux, donde la cohorte de Crucis pulsa, como mencionamos hace un momento, con 250 a 500 miligramos por día por 3 días, y luego da prednisona máximo 30 miligramos al día. Y la cohorte de Bordeaux, perdón, da entre 0.7 y 1 miligramo por kilo por día. Y vemos que la respuesta, tanto completa a los 6 meses, a los 12 meses, fue mejor en el grupo de Cruces que en el grupo de Bordeaux, así como la mejoría en la proteinuria tanto a los 6 como a los 12 meses. Basado en eso, uno podría decir que aparentemente usar dosis bajas de glucocorticoides podría ser hasta mejor que dar dosis altas de glucocorticoides.
Y lo vemos como predictores de respuesta completa. Un predictor de respuesta completa fue usar el modelo de cruces, que es este de dosis bajas. Y bueno, la proteinuria basal también es un predictor de respuesta porque a más proteinuria es más difícil lograr el objetivo de reducción. Y el predictor más importante de eventos adversos asociados a corticoides es la dosis más alta de corticoides. Entonces, hasta aquí uno tendría más o menos claro de que deberíamos pulsar con dosis no muy altas, no más de 500 miligramos al día por 3 días, y dar corticoides no más de medio por kilo por día. Lamentablemente, en la evidencia, la Corte de Toronto saca un estudio este año, hace poco más de un mes, y compara más o menos lo mismo, dosis bajas de prednisona, dosis media de prednisona, menos de 30 miligramos, contra dosis altas, de 40 miligramos. Y vemos que para la Corte de Toronto, en dosis altas consiguió mayor tasa de respuesta renal. Tanto respuesta completa, como vemos en la primera línea, como respuestas completas y parciales, y en particular en nefritis proliferativa. Entonces, para la Corte de Toronto, aparentemente hay un subset de pacientes en el cual deberíamos empezar con corticoide a dosis más altas. Y eso es probablemente lo que nos pasa en la práctica diaria. Es verdad que quisiéramos empezar con dosis más bajas, pero podrían haber subset de pacientes, en particular los más severos, que requieran una dosis más alta. Pero también la misma Corte de Toronto analiza cómo fue las dosis. Entonces, es verdad, en el primer año, ellos, los de la dosis más alta, recibieron una dosis acumulada mayor de prednisona, pero todo el segundo año el esquema fue el mismo en corticoides, son prácticamente el mismo. Entonces, si bien es cierto, en algún subset de pacientes vamos a tener que empezar con una dosis más alta de glucocorticoides, la idea es por poco tiempo bajar rápido y recordar el riesgo de los eventos adversos por corticoides. Creo que en la mayoría de pacientes podemos empezar con dosis medias de corticoides, no más allá de 30 miligramos por día. Pero que hay un subset que empiezan con un compromiso renal más rápido, más rápidamente progresivo, con una creatinina que empieza a elevar temprano, con una biopsia, digamos, con mucha actividad, donde podríamos empezar con una dosis algo mayor. La otra duda es dar micofenolato o ciclofosfamida. Personalmente soy un defensor de micofenolato, que uno de los factores que estimula que defienda micofenolato es este subanálisis. Recordad que este es un subanálisis del estudio principal y el estudio principal no encontró diferencias entre micofenolato y ciclofosfamida. Entonces, el poder para este subanálisis es insuficiente. Teniendo eso en cuenta, este subanálisis sugiere que en Latinoamérica micofenolato podría funcionar mejor que ciclofosfamida. No es concluyente, es simplemente una sugerencia, porque el estudio no fue diseñado para eso, pero de todas maneras es una sugerencia interesante de evaluar. Una de las cosas que normalmente ocurre cuando tenemos esas discusiones de micofenolato o ciclofosfamida es ¿qué hacemos cuando la función renal está afectada? Porque si el paciente tiene una creatinina normal y una proteinuria no nefrótica, normalmente nos da tiempo para tratarlo, nos da tiempo para lograr una respuesta. Pero no es lo mismo un paciente que nos empieza con una depuración en 30, donde sabemos que el tiempo para lograr la remisión tiene que ser corto y si esa creatinina sigue subiendo, el paciente va a terminar en diálisis. Entonces, muchas veces ahí nuestro instinto nos dice dar ciclofosfamida. Es más, en rápidamente progresiva, por más de que hay grupos que defienden micofenolato, igual nosotros seguimos dando ciclofosfamida por una serie de motivos, dentro de ellos asegurar la administración porque podemos lograr una buena adherencia, depende simplemente de que le pongamos, no de que el paciente lo tome o lo tolere, y porque tenemos la sensación de que nos permite un control más cercano. Pero si vamos a la evidencia pura, tenemos acá también un subanálisis, no es un estudio especialmente diseñado para ello, pero un subanálisis de los pacientes que empezaron con depuraciones de 30 o menos, y vemos que el grupo de micofenolato, que es el rojo, tuvo una mejor o una mayor mejoría de función renal que el grupo que recibió ciclofosfamida. Igual, es un subanálisis, no es una evidencia contundente para decir que micofenolato es mejor, pero por lo menos no pareciera peor. Entonces, mi recomendación en general es de ser posible micofenolato porque tiene una serie de beneficios y en particular uno de los que me gusta es el menor riesgo de falla ovárica contra ciclofosfamida porque recordamos que esta enfermedad afecta principalmente a mujeres jóvenes en edad fértil. ¿Cuánto dar ciclofosfamida? En Latinoamérica, en algunos sitios todavía se suele dar dosis altas, pero en verdad recordar que la dosis baja es tan efectiva como la ciclofosfamida, pero tiene menos riesgo de infección que ciclofosfamida. Y es tan efectiva como la ciclofosfamida en todos los parámetros, muerte, llegar a enfermedad renal crónica terminal o doblar creatinina. Es verdad que hay un subset de y puede haber algo más de recaída.
Entonces, algo que se hace en la práctica a veces es, se va evaluando cómo va la respuesta y uno cambia la decisión. La proteinuria basal no me predice pronóstico, pero miren, la proteinuria a los 3 meses sí me predice pronóstico. Entonces, si a los 3 meses, que es cuando recibió mis 6 dosis de ciclofosfamida de 500 miligramos quincenal, vemos que la proteinuria respondió bastante bien, creo que podemos decir, terminamos con ciclofosfamida, pasamos a mantenimiento. Pero más bien, si vemos que la proteinuria simplemente no se ha movido, empezó nefrótico y sigue nefrótico, podríamos decir, o prolongamos a 6 meses, o cambiamos a micofenolato si ciclofosfamida fue nuestra droga de inicio. Entonces, empezar con Eurolupus, con este esquema de 500 quincenal, no necesariamente significa que nos quedaremos ahí, pero nos puede ir ayudando el evaluar a los 3 meses para tratar de no aumentar las dosis acumuladas de ciclofosfamida. Y una de las cosas que siempre critican cuando uno defiende el esquema del Eurolupus es el Eurolupus Nephritis Trial es un estudio de caucásicos para caucásicos y a los mestizos nos va peor en la nefritis lúpica. Entonces tenemos este estudio que es el ACCESS que compara abatacept contra placebo sobre una base de ciclofosfamida en el esquema del Eurolupus Nephritis Trial. El estudio fue inicialmente pensado para probar que abatacept en combinación con ciclofosfamida funcionaba, no funcionó, pero si vemos el grupo de control, es el grupo que recibió solo ciclofosfamida. Entonces lo que me interesa resaltar acá es que la respuesta completa en mestizos fue similar a la respuesta en no mestizos y la respuesta global, tanto completa como parcial, también fue similar a la de no mestizos y fueron en tasas bastante aceptables, 36% la completa y 57% la global, incluyendo completa y parcial. Entonces, si bien es cierto, el estudio no fue diseñado para probar la ciclofosfamida por grupos étnicos, vemos que realmente no hubo una diferencia en la respuesta en el Eurolupus Nephritis Trial entre mestizos y no mestizos. Entonces, no fue un estudio para comparar las dos dosis, es verdad, pero aparentemente la respuesta de esta dosis baja de ciclofosfamida en mestizos funciona dentro de lo que esperaríamos. Entonces, si vamos a ver ciclofosfamida, empezar con dosis baja, a los 3 meses reevaluar y definir qué hacemos. ¿Cambiamos a mantenimiento? ¿Seguimos o cambiamos de droga de inducción? ¿Qué hacemos con los refractarios? Entonces, voy a empezar mencionando las dos drogas que ya lograron demostrar eficacia. En primer lugar, belimumab, porque ya publicó su estudio fase 3. Y en el endpoint primario, que fue respuesta renal a la semana 104, o sea, a los 2 años, vemos que belimumab con micofenolato o con ciclofosfamida, que eran las terapias de base, respondió mejor, tuvo un 43% de respuesta contra placebo, que solamente tuvo un 32%. Una cosa que me interesa mencionar acá es que la respuesta primaria, el acorde de proteinuria al año, fue 0.7 gramos, ya no 0.5, basado en estos estudios que les mencionaba al principio. Entonces, el dar belimumab con micofenolato o con ciclofosfamida se asociaría a una mejor respuesta renal. Cuando vamos a la respuesta clásica, que es la de 0.5 de proteinuria, vemos que también fue mejor belimumab en combinación que el grupo de placebo. Entonces, la combinación belimumab y micofenolato o ciclofosfamida, hubieron más pacientes con micofenolato, pero digamos, cualquiera de estas dos combinaciones fue mejor que la combinación, que el dar micofenolato o ciclofosfamida solo. Y la otra droga que está entrando con fuerza es voclosporina. Este es el fase 2 que fue presentado en el EULAR hace 3 años, casi 4. Y vemos que usar dosis baja o alta de voclosporina es lo mismo, es mejor que dar placebo. Esto era sobre una base de micofenolato. Entonces, en base a esto uno dice deberíamos dar dosis baja, porque no tiene sentido dar dosis alta si la respuesta es similar. Y cuando vemos la respuesta a la semana 24 y 48, vemos que la dosis baja fue mejor que el dar placebo. Recordar que esto es sobre una base de micofenolato. Este ensayo también tiene subanálisis por grupos étnicos. Entonces, al igual que lo que decía con micofenolato al principio, de que el diseño del estudio no tiene poder suficiente para probar estos subanálisis, de todas maneras, es justo que si lo usamos para defender micofenolato, también lo usamos para evaluar voclosporina. Y en este subanálisis vemos que la respuesta es más sólida en población caucásica de esta combinación. Hay una tendencia en población asiática, pero lamentablemente la población latinoamericana no estuvo representado tan fuertemente acá, entonces no podemos decir realmente cuál sería el impacto en población hispanoamericana. Pero
digamos, la combinación aparentemente sería una buena opción. El estudio fase 3 se presentó en el EULAR el año pasado, todavía falta la publicación, y probablemente ahí podamos ver sus análisis adicionales con población latinoamericana que pueda defender su uso. Pero me parece que los inhibidores de calcinurina son una buena opción. ¿Qué cosa usamos nosotros? Ahorita nosotros sí usamos tacrolimus, porque voclosporina todavía no tenemos acá. Y tacrolimus en población asiática fue igual de efectivo que micofenolato en respuesta global, como vemos en este estudio. Y tiene algunas pequeñas diferencias. Tacrolimus tuvo mayor cantidad de eventos adversos, sobre todo por tremor, que es un evento adverso frecuente en tacrolimus. Tienen algo más de duplicación de creatinina, de elevación de creatinina, pero es reversible, a diferencia de ciclosporina. Con ciclosporina nos estresaba la nefrotoxicidad, con tacrolimus la nefrotoxicidad es menor, en particular la nefrotoxicidad temprana, al igual que voclosporina. Por eso tacrolimus y voclosporina serían opciones más interesantes. Vemos que la probabilidad de tener flare fue algo mayor en tacrolimus, pero no estadísticamente significativo, y el lograr la respuesta renal fue similar en micofenolato y tacrolimus. Entonces, aparentemente tacrolimus podría ser tan bueno como micofenolato, pero recordar que esto es principalmente en población asiática. Nosotros, cuando damos tacrolimus, solemos dar en combinación, que es un esquema que voy a mencionar en un ratito. ¿Ciclosporina se puede usar? Sí, pero en verdad creo que ya lo usamos menos. Este es el estudio que comparó ciclofosfamida con ciclosporina. Y una cosa interesante es que la respuesta en proteinuria de los inhibidores de calcinurina es muy buena. Entonces, en pacientes con proteinuria importante, los inhibidores de calcinurina son una opción interesante. ¿Por qué usamos menos ciclosporina? Por el tema de la nefrotoxicidad temprana. Entonces, creo que si vamos a dar inhibidores de calcinurina, voclosporina idealmente, porque ya lo demostró en un ensayo clínico, o tacrolimus, podrían ser unas opciones más interesantes que ciclosporina. ¿Qué más podemos dar? La combinación micofenolato-tacrolimus, que demostró ser mejor que ciclofosfamida en este ensayo multicéntrico. Algunas cosas interesantes: toxicidad gastrointestinal mayor en ciclofosfamida, leucopenia mayor en ciclofosfamida, tremor, que es por culpa de tacrolimus, mayor en la terapia combinada, neumonía mayor en la terapia combinada. Entonces, recordemos que cuando combinamos blancos, también combinamos toxicidades. Micofenolato y tacrolimus, los dos aumentan el riesgo de infecciones, entonces si los combino también aumento un poco más el riesgo de infecciones, pero vemos que tampoco fue de la diferencia. Si vemos con infecciones en general fue 28% contra 25%, realmente fue bastante similar. Pero si hay una buena respuesta en combinación, es tolerable y requiere dosis más bajas de ambos medicamentos. Rituximab es un medicamento que seguimos utilizando a pesar de que la evidencia no nos apoya como quisiéramos. Tenemos una serie de revisiones sistemáticas, metaanálisis, que se ponen a analizar si rituximab funciona o no funciona. En este en particular se pueden analizar una serie de ensayos con una serie de desenlaces. En general, los ensayos clínicos no demostraron que rituximab sirviera, y hay una serie de explicaciones de por qué no lo demostraron, desde un tema de diseño hasta que de repente rituximab no es tan bueno como quisiéramos. Pero sí podemos reconocer que logran estabilizar proteinuria, que logran estabilizar creatinina. Miren cómo logra la disminución de la creatinina en estudios observacionales. Nuestras tasas de respuesta son similares a las que se encuentran normalmente. Y respuestas no solamente clínicas, sino tenemos hasta respuestas histológicas, tenemos mejorías histológicas. Entonces, ¿hay evidencia de rituximab? Sí, pero evidencia indirecta. Los ensayos clínicos no son tan sólidos como para defenderlo, pero de todas maneras lo dejarían refractarios. En la misma lógica tenemos la combinación de rituximab con micofenolato sin uso de corticoides, que fue el Rituximab, que se hizo inicialmente en Reino Unido y que se ha hecho después un estudio incluyendo más países. Vemos que sus tasas de respuesta fueron bastante interesantes, entre respuesta parcial y completa, digamos, con respuesta completa más del 70%, respuesta parcial prácticamente el 90%. Entonces, aparentemente combinar podría funcionar inclusive sin necesidad de corticoides orales. Hemos utilizado esta combinación algunas veces, en particular en pacientes con mucho daño por corticoide, pero tengo que reconocer que normalmente nos sentimos más cómodos dándoles una dosis, aunque sea baja, de corticoides. Pero de los biológicos, al que le tengo más fe de estos anti-CD20 es al obinutuzumab.
¿Por qué? Porque ya tuvo un ensayo fase 2 donde demostró que funcionaba. Y vemos que la diferencia en respuesta fue bastante interesante, 40% contra 23, casi duplicó la respuesta completa. ¿Y cuál es esta respuesta completa? La proteinuria menos de 500 y mantener la creatinina dentro de lo normal, sin un incremento, comparación de la línea de base, bajando la hematuria y quitando los cilindros. También en la respuesta global, incluyendo parcial o completa, tenemos que prácticamente también lo duplicó, 54 contra 29%. Entonces, y mejoró discretamente la tasa de filtración glomerular y tenemos el descenso de proteinuria. Entonces, obinutuzumab, que también es un anti-CD20, podría ser una opción interesante. Hay una serie de explicaciones moleculares de por qué podría funcionar algo mejor que rituximab, pero por lo menos nos da confianza de que anti-CD20 sí podría ser un mecanismo de acción interesante para este grupo de pacientes. Y esperemos a ver qué sale en el ensayo de fase 3 para ver si tenemos un nuevo biológico para nuestros pacientes. Algo corto sobre mantenimiento. Básicamente la evidencia va entre micofenolato y azatioprina. Y entre micofenolato y azatioprina hay varios estudios, algunos más pequeños, algunos más grandes, que trataron de ver si alguno era mejor que otro. Este metaanálisis que salió hace un par de años no demuestra que uno sea mejor que el otro. Y en particular, digamos, para los desenlaces de muerte, falla renal, de recaída o de doblar creatinina fueron prácticamente lo mismo. Pero sí me interesa resaltar que la tendencia aparentemente es que micofenolato podría ir algo mejor. Lo dejo en condicional, pero es verdad que el intervalo de confianza realmente pasó a la unidad raspando 1.05 para recaída, 1.05 para doblar creatinina. Entonces, micofenolato podría ser una opción interesante para mantenimiento. De hecho, me gusta más para mantenimiento que azatioprina, pero tengo que reconocer que azatioprina tiene un tiempo más largo de uso, lo cual da una mayor tranquilidad en cuanto a seguridad. Y en costo es más barato, entonces puede ser una opción interesante en poblaciones de bajos recursos como las nuestras. En seguridad fueron bastante similares. Hubo un estudio que decía que los eventos adversos fueron algo mayores en micofenolato, pero en verdad en el global aparentemente fue similar la seguridad entre ambos grupos. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Prednisona, lo ideal es siempre lo mínimo. No voy a decir si medio por kilo o 1 por kilo porque reconozco que depende mucho del paciente. Pero idealmente, si podemos, tratemos de quedarnos en medio por kilo o menos de corticoide. Y solamente para aquellos con enfermedad muy severa, ya sea porque empiezan con creatinina elevada, con ascensos rápidos de creatinina, podríamos empezar con dosis más altas. Pero recordar que siempre es el menor tiempo posible. Debemos empezar descensos de corticoide temprano y tratar de hacer descensos de corticoide rápidos. Recordar entrar con metilprednisolona porque nos permite lograr mejores respuestas con dosis más bajas de corticoide. Y aparentemente, 500 miligramos por día por 3 días sería suficiente y sería más seguro que de usar pulsos a mayores dosis. Para el manejo de inducción en proliferativa, en mi opinión, micofenolato debería ir antes que ciclofosfamida, pero reconozco que acá hay una serie de cosas que podemos discutir. El tema de el cumplimiento del tratamiento, si el paciente tiene que pagar, micofenolato puede ser un problema, a veces es difícil conseguirlo. El tema de adherencia también con ciclofosfamida, como nosotros vemos la aplicación, podemos estar seguros de que el paciente lo recibe. El micofenolato, como son 6 pastillas y encima pueden generar molestias digestivas, a veces el paciente no lo quiere tomar. Entonces, digamos, podríamos discutir cuál es la primera opción. Si vamos a dar ciclofosfamida, mi recomendación es que usemos el esquema del Eurolopus Nephritis Trial, 500 miligramos quincenal por 3 meses, y a los 3 meses reevaluar. Si la respuesta es buena, pasar a mantenimiento. Si la respuesta no es buena, evaluar otras drogas como micofenolato o los que vamos a mencionar en refractariedad, o evaluar también mantener ciclofosfamida hasta 6 meses. En cuanto a los refractarios, mis primeras opciones serían belimumab o inhibidores de calcineurina. Belimumab en su estudio tuvo más población que recibió micofenolato. En ese sentido, mi opinión personal sería darlo con micofenolato, pero es simplemente porque ese estudio incluyó más pacientes con micofenolato que con ciclofosfamida. Por eso es que cuando se hizo el subanálisis de belimumab, solo los que recibieron ciclofosfamida, no hubo evidencia suficiente, pero porque la población con ciclofosfamida fue pequeña.
Inhibidores de calcineurina solos o en combinación con micofenolato. El ensayo de voclosporina es en combinación con micofenolato. Tacrolimus se han evaluado de las dos formas y como les digo, ciclosporina yo lo dejaría como una tercera opción dentro de este grupo porque los otros dos tienen un mejor perfil de seguridad. En los anti-CD20, rituximab todavía sigue siendo una alternativa y obinutuzumab será probablemente una mejor opción si el ensayo fase 3, digamos, soporta esta conclusión. Para mantenimiento, micofenolato o azatioprina, probablemente dependiendo de qué otros órganos estén afectados, de si la paciente desea el embarazo o no. Recordar que azatioprina sí es seguro en embarazo, entonces no tendría que estar haciendo mayores cambios de tratamiento en el tiempo. El micofenolato no es seguro en el embarazo, entonces si elijo micofenolato para el mantenimiento en una paciente que va a querer tener hijos en un corto o mediano plazo, después voy a tener que hacer migraciones, entonces esto me puede complicar un poco más la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Excelente presentación. De verdad que muy útil. Veo que definitivamente el tratamiento de la nefritis lúpica está cambiando, está cambiando. Hay muchas opciones que vienen, que se están probando, que probablemente vamos a tener que ir introduciendo poco a poco. Y tenemos cosas que, bueno, están funcionando cada vez más, pero como siempre digo yo, lo importante es detectar los pacientes a tiempo y tratarlos oportunamente para evitar que tengan las formas, digamos, más graves de la enfermedad. Yo te quiero preguntar, hacer un par de preguntas. La más importante es, por ejemplo, no noté que mencionaras para nada pulsos de metilprednisolona. Y esto te lo pregunto porque aquí es muy común, muy frecuente, que cuando le piden a uno la interconsulta para un paciente con nefritis lúpica o sospecha, ya lo pulsearon. Los internistas ya le pusieron los pulsos y lo primero que te dicen los residentes, ya le colocamos pulsos de metilprednisolona. Bueno, ¿qué pasa con esos pulsos de metilprednisolona? Veo que tu acercamiento es relajado, tranquilo, incluso poco endovenoso, sin como urgencia de enfermedad, y una vez se siente que los internistas y los residentes se angustian mucho cuando tienen al frente una nefritis lúpica. Entonces, quisiera escuchar tu opinión. En verdad, voy a mostrarla un segundito nomás la diapositiva, porque esto sí lo comentaba que era metilprednisolona cuánto. Entonces, la idea es que normalmente tendemos, no sé si les pasa lo mismo que nosotros, pero cuando lo pulsa medicina interna les pone 1 gramo por kilo, perdón, 1 gramo por día por 3 días. Y no nos pregunta, y nos cuenta ya le pusimos 3 gramos, ahora manéjenlo ustedes. Yo estoy de acuerdo con pulsar, de hecho me gusta, pero prefiero pulsar con dosis más bajas. Entonces yo plantearía pulsar con medio por kilo, perdón, con 500 miligramos por día por 3 días. ¿Por qué? Porque la eficacia es similar, pero la seguridad es algo mejor cuando pulsamos a dosis bajas. Es verdad, el ensayo es pequeño, son solamente 30 personas o menos de 30 personas por brazo, pero me dice que en verdad la dosis alta se asocia a más riesgo de infecciones. No voy a mentir, no voy a decir que nunca uso dosis altas. A veces usamos 1 gramo por kilo y en particular cuando usamos, perdón, 1 gramo por día. ¿Cuándo usamos 1 gramo por día? En rápidamente progresiva. En rápidamente progresiva, si nos estresamos más, pulsamos con dosis más altas, o bueno, si hay otro compromiso adicional. Pero en general, DAR 500 tiene la misma eficacia. Cruces defiende DAR 500 y le ha ido bien con 500. Es más, ellos defienden dar 250 o 500. 250 sí me queda como que un poco corto en mi mente y normalmente doy 500. No me acuerdo haber dado 250 para una nefritis. Pero sí me parece interesante dar dosis de pulsos no muy altas porque me permite dar una dosis más baja de prednisona con un poco más de tranquilidad. No necesariamente todos se van a tener que pulsar, pero probablemente casi todos los proliferativos los terminamos pulsando para no necesitar una dosis más alta de corticoides. Si es un proliferativo, una tipo 3, con una proteinuria no nefrótica, con una creatinina estable, el pulsarlo me permite darle prednisona medio por kilo con más tranquilidad, bajar el corticoide más rápido. Y si más bien es una proliferativa 4 con una proteinuria nefrótica que ya me está elevando creatinina, el pulsar también me va a permitir bajarle el corticoide más rápido, por más que ahí sí probablemente empiece más con 0,75 por kilo, quizás hasta 1 por kilo. Eso también me lleva como a la segunda pregunta, que es
que en ese escenario que estamos en el paciente en urgencias, que llega y todo eso en nuestros países, con frecuencia no contamos inmediatamente con una biopsia renal ni en la posibilidad de que se la hagan pronto al paciente o que tengamos un resultado que nos permita en ese momento tomar la conducta. Entonces es cuando más clínicos tenemos que ser para diferenciar las proliferativas difusas con la hematuria, leucocituria, el síndrome nefrítico, etcétera. Pero a veces también se tiende a sobretratar muchos pacientes que podrían no estar en esas formas más agresivas y lo único que tenemos es digamos, la clínica. Ahora, excederte un poco en el tratamiento al principio tendría alguna consecuencia deleteria, digamos, en esos pacientes que no puede diferenciar bien entre si es proliferativa difusa o va a ser una mesangial o tiene algún componente nefrótico más allá de lo que te dice la clínica. Depende qué tan poco sea nuestro exceso. Por ejemplo, pulsar con 500 por 3 días y salir con medio por kilo de prednisona por un mes mientras esperamos el resultado de la biopsia, asumiendo que, digamos, no hay ninguna contraindicación para hacerlo, no debería tener mayor consecuencia deleteria, sobre todo porque si no sale, no sé, pues que es una 2, el descenso de corticoides va a ser bastante rápido. Y si nos sale que era una 3 o una 4, que la cogimos recién empezando, porque también es la otra alternativa, nuestro tratamiento sería adecuado para ellos y quizá ahí más bien el descenso podría ser un poco más lento. Probablemente si tengo dudas, si mi biopsia va a demorar, porque a veces, no sé, pues el paciente tiene plaquetopenia también, entonces no le puedo hacer la biopsia, de repente de usar un inmunosupresor pensando en una proliferativa y después ir desescalando. Si no estamos muy seguros, porque si no estamos muy seguros probablemente es porque la creatinina está normal y tengo una proteinuria no nefrótica, el micofenorato podría darnos tranquilidad, aunque como digo, también ciclofosfamida es una opción interesante porque nos permite a veces una mejor adherencia del paciente al tratamiento porque lo vemos cuando se lo ponemos. Entonces ahí sí depende un poco más de la cultura de cada centro. No me parece que sobretratar un mes, siempre y cuando no nos excedamos en los límites, sea un problema habitual. Y con los índices de cronicidad, cuando reportan en la biopsia, digamos que pacientes que a veces tenemos acá que llegan, que progresan muy rápidamente y les haces la biopsia y cuando ves la biopsia y ya te la entregan oportunamente, tienen un índice de cronicidad muy alto y la paciente pareciera estar todavía en fase aguda y bueno, ese paciente, el pronóstico es muy malo. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Si hay una cronicidad muy alta, con actividad también alta, intentamos inmunosuprimir para explicándole al paciente y diciéndole lo más probable es que el desenlace sea diálisis, porque lamentablemente si la cronicidad es muy alta, es casi seguro que va a terminar en diálisis. Y si a pesar de eso el paciente dice, ok, corramos el riesgo, lo corremos. Pero si ya todo es cronicidad y el índice de actividad es casi nulo, en verdad ya no tiene sentido porque lo más probable es que el paciente va a terminar en diálisis y ahí hay que hacer todo el manejo de prevención de daño renal como lo hacen los nefrólogos. Controlar presión, controlar proteinuria, controlar ácido úrico, o sea, dar allopurinol, dar antiproteinúricos, dar, no sé, YECA, ARA2, manejar estatinas, porque todas esas cosas, hacer un buen control de comorbilidad también nos retrasa la prevención de daño renal. Es verdad que eso no lo he enfatizado en la charla, pero independientemente de lo que tenga en el riñón por el lupus, recordar que el paciente también probablemente sea hipertenso, probablemente sea dislipidémico, puede estar elevando ácido úrico y todas esas cosas, si nosotros las modificamos, retrasamos la progresión del daño. Porque lo mismo que daña un riñón en un diabético, lo daña en el lúpico. Lo que pasa es que además de la hipertensión, la diabetes y esas cosas, nuestro daño es también por inflamación. Entonces, hay ensayos o hay series que reportaban que un control estricto de presión arterial retrasaba la progresión a diálisis en pacientes que ya no le podíamos dar inmunosupresión porque la cronicidad era muy alta. Entonces, también recordar esa parte. Sí, definitivamente la adherencia y digamos el tratamiento oportuno es muy importante. Dicen, bueno, la literatura con frecuencia dice que los pacientes con lupus en América Latina, que es muy frecuente, pueden tener o tienen un pronóstico tal vez peor que en otros lugares, similar a poblaciones de raza negra en los Estados Unidos y en otras más que la raza blanca. Pero yo te pregunto si es realmente por la enfermedad per se
o es por las condiciones socioeconómicas y todo lo que va alrededor de las poblaciones que más están afectadas, desde desde el punto de vista de los determinantes de salud? De hecho, hay un impacto genético. Hubo un estudio de Marta Alarcón que encontraba que los más amerindios teníamos más genes de riesgo de enfermedad. Hay una parte genética, no lo podemos negar, pero la otra parte de acceso es crítica. Por ejemplo, acá en el Perú nosotros tenemos como tres grandes sistemas de salud: el seguro privado, el seguro social y el Ministerio de Salud, que digamos es para la población que no tiene seguro. En los seguros privados y en la seguridad social el paciente va a llegar y va a llegar más temprano porque, digamos, tiene un seguro que ya está pagando, entonces no es que tiene que pagar adicional por la consulta, o lo que tiene que pagar en el seguro privado es muy poco. Entonces, este paciente llega más temprano, toma la pastilla porque recibe el tratamiento, digamos, el seguro social no será perfecto, pero digamos, algo les podemos dar. En cambio, aquellos pacientes que se manejan en el, digamos, en el seguro integral, que es para personas que no tienen acceso, no van a recibir la medicación completa, van a llegar tarde porque no les van a pagar el tiempo que dejan de trabajar, porque a veces no tienen ni siquiera para ir, porque tienen menor nivel educativo. Entonces, todos esos factores hacen que el paciente le vaya peor. En el estudio de Gladel que salió en el año pasado, el nivel socioeconómico medio y alto prevenía daño renal. Entonces, eso prueba de que en una etnia similar, porque digamos, éramos medios o altos en todos los países y también bajos en todos los países, no es que Argentina tuvo todos los altos y la región andina tuvo todos los bajos. Entonces no fue un tema étnico, en un tema socioeconómico sí se demostró que les iba mejor. Entonces hay un tema determinante social que tenemos que ver, que tenemos que buscar, que tenemos que acercarles información porque van a llegar más tarde. El paciente con proteinuria no le duele nada, no va a aparecer, tenemos que informarlo y de hecho la idea nuestra también como médicos debería ser acercarnos a la población general para que tengan información y sepan cuándo ir a un reumatólogo para ver estas enfermedades. Excelente, excelente, Manuel. Muchas gracias. Les recuerdo a los que nos están escuchando que al final de la sesión de la mañana va a haber un conversatorio con los conferencistas y todo, y van a poder hacer preguntas adicionales, todo lo que quieran. Vayan anotándolas, por favor, y las van enviando y las van colocando en el chat y las vamos a estar seleccionando para al final del día seguir respondiendo sobre temas tan interesantes. Manuel, nuevamente, gracias por tu excelente conferencia y bueno, esperamos pronto estar reunidos presencialmente en cualquier lugar del mundo y ojalá sea muy, muy, muy pronto. Gracias nuevamente. Saludos a toda la gente del Perú. No, gracias, gracias Carlos por la invitación y saludos a todos nuestros amigos colombianos. Un gusto estar por acá. Perfecto.